Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Israel Casa Integral desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte en los Estados Unidos. Una semana con un tema apasionante. Hablamos respecto de la rebelión, la desobediencia, el hijo contumaz, la necedad, entre otros sinónimos, para concluir evidentemente nuestro punto central, duro de cerviz. Este mi pueblo es un pueblo duro de cerviz. Entendemos por esta expresión desde el principio de la semana que cerviz hace referencia a esa vértebra cervical que es la que permite el movimiento, la inclinación de la cabeza o la que impediría que pudiéramos inclinar la cabeza. Duro de cerviz, para parafrasearlo, significaría que no podemos, repito, hacer esa inclinación de humildad, de gratitud, que tanto nos cuesta a muchos, o nos costaba porque hemos sido renovados en nuestra mente, hemos sido transformados. Quise dar comienzo hoy a nuestro cierre de semana con un tema muy interesante que ya habíamos hablado en otras ocasiones y que hace referencia a una expresión que necesitamos siempre tener presente: los hebraísmos. ¿Qué es un hebraísmo? Probablemente muchos de ustedes nunca han escuchado esta expresión, tal vez no tengas ni siquiera la más mínima remota idea de qué trata el asunto de un hebraísmo. Pero lo cierto es que, mis amados hermanos, si ignoramos este concepto, se puede dar como resultado una interpretación un poco distante de lo que verdaderamente los textos o los hebraísmos en la Biblia nos quieren indicar. Así es que vamos a hacer una pequeña mención en particular a lo que significa hebraísmo. Obviamente terminaciones del lenguaje del idioma hebreo que normalmente carecen de significado o evocan un concepto distinto al que verdaderamente se debía haber traducido en su momento. Quisiera mencionar un ejemplo muy básico, una palabra. Cuando se tomó la expresión menoraj, la menoraj no fue traducida textualmente en su original al griego. Por lo tanto, se optó por ser traducida como candelabro, candelero, pero difiere totalmente del verdadero significado del utensilio. Entonces, ¿cómo ocurre un proceso de traducción en el que algunas palabras definitivamente no se logran traducir adecuadamente en el mejor sentido de la palabra, y al tratar de buscar un equivalente, una palabra cercana, entonces el principio de la palabra, vamos a decir, pierde la esencia de lo que quiere transmitir y por lo tanto podríamos entenderlo o interpretarlo de una manera que no es propiamente la que el tema requiere. Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de expresiones, modismos en el idioma español, en el hebreo hebraísmos, en el español modismos, para que podamos captar hacia dónde voy y ya explicaré por qué he dado comienzo a este tema. Por ejemplo, ¿alguna vez usted ha escuchado este modismo? Hacer el oso.
hacer el oso aquí equivale definitivamente a tener una acción ridícula, a hacer algo que aparentemente es tonto. Ese es un modismo. Veamos otro. Tener 2 dedos de frente. Es que si alguien tuviese 2 dedos de frente entendería esto. Ese modismo lo que nos está indicando es que si tuviésemos un poquito más de atención, podríamos discernir lo que está bien. Otro ejemplo, hacer el paripe. Hacer el paripe es aparentar una acción que no se realiza. Muy bien. Hacer cola. Esperar que llegue su turno. Hacer boca. Comer. Hace un año. Esa expresión muy típica, bueno, es que hace un año que no te veo. Esa expresión lo que nos está indicando es que ha transcurrido seguramente algún tiempo, probablemente largo, en el que no vemos a una persona. Échame una mano. O echar una mano significa ayúdame. Y sacar las uñas. Es que estábamos conversando y de pronto doña Juanita sacó las uñas. Esa expresión, ese modismo en español hace referencia a que la persona se alteró, amenazó, ofendió y reaccionó de una manera que pocos conocemos. No, ahí donde lo ve, pues es un amor, pero cuando saca las uñas. Bueno, esto para comprender en español a qué me refiero. Ahora, vamos a ir al concepto del hebreo. Y este no es el tema central, por lo tanto tengo que avanzar para mostrar algunos ejemplos bíblicos de hebraísmos. Hebraísmos, por ejemplo, cuando se utiliza el término hijo, en el sentido ordinario, pues se habla de un papá, una mamá que tienen un hijo. Pero en el sentido de la palabra hace referencia a todos aquellos que pertenecemos como creyentes a la comunidad, a la asamblea, a la familia. Ustedes notarán que la pastora Pili con toda frecuencia en todo tiempo, cuando habla con cada uno de los varones o de las varonas de la congregación local o internacional, siempre se referirá con ustedes con la palabra hijo o hija. Hijo, hija, claro que sí, hijo, amada hija, amado hijo. Ese es un modelo de hebraísmo. Ahora, vamos a ver un ejemplo sencillo. A Jacob y a Juan se les llama hijos del trueno. Bíblicamente lo encontramos en el libro de los Efesios. Y cuando hace referencia a los hijos del trueno, es simplemente entendiendo que son hombres de un carácter, de un ímpetu tempestuoso, ambos de un carácter muy fuerte. En el libro de Efesios, capítulo 2, verso 2, se llama a los incrédulos, se les llama hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia, ¿por qué? Porque se caracterizan de ser personas que se apartan, que no consideran la buena, perfecta y agradable voluntad de Hashem, hijos de desobediencia. La Biblia nos enseña en expresiones como hijos de ira, en el caso de Efesios 2:3, hijos de paz, Lucas capítulo 10, verso 6, hijos de luz, en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5, y entre otros. Ahora, en el ejemplo que vamos a considerar ahora del libro de Juan, capítulo 6, verso 27, dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y aquí en esta expresión lo que Yeshua nos está diciendo es que no debemos trabajar por la comida que perece. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer los textos bíblicos, notaremos que evidentemente hay muchos hebraísmos que están queriendo significar algo, mas no en el sentido textual. Ahora, esto solamente para mencionar algo importante. La expresión, por ejemplo, aborrecer. Esa expresión en el original griego es miseo, que significa aborrecer, odiar, detestar. Y es un hebraísmo que trata de expresar la idea de un afecto de menor ardor o de algo menos importante. Esta es la misma expresión que Pablo nos expresa en el libro de Romanos, en el capítulo 9, verso 13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú
aborrecí. Y esa expresión aborrecer no está en el sentido literal como nosotros lo hemos conocido o lo conocemos hasta el tiempo de hoy. Bueno, básicamente esto es una muy rápida introducción al contexto de hebraísmo. ¿Por qué traje a colación esta expresión? ¿Por qué quise mencionar hebraísmo? Porque vamos a entrar a definir, mis amados hermanos, una palabra en hebreo para referirnos duro de cerviz. ¿Será que nuestro pueblo en verdad fue llamado, la casa de Israel fue llamada dura de cerviz? Es decir, un pueblo que no inclina su cabeza. Si lo leemos textualmente como lo tenemos, repito, escrito en español, pues así lo hemos comprendido. Vamos a ver la expresión en hebreo y concluiremos en el hebreo qué significa esa palabra y cómo más que duro de cerviz va a tener un significado muy similar, pero que varía notoriamente. La palabra que vamos a considerar es la palabra koref. Por favor, escríbalo, koref, como pronunciamos en español, koref. Esta expresión aparece en ocasiones en la Biblia, en un número de 29 ocasiones, y ha sido traducida no adecuadamente en el sentido de cerviz. Y por lo tanto vamos a considerar esta expresión más cercana al latín que verdaderamente al hebreo. Ello ha llevado a generar un estereotipo de lo que significa el pueblo de Israel. El pueblo de Israel entonces fue considerado un pueblo duro de cerviz. Así es como se ha establecido un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo contumaz. Pero vamos a mirar en el contexto más en detalle qué es verdaderamente en el hebreo lo que significa esta palabra koref. Como lo mencioné, aparece durante 29 ocasiones en nuestras versiones bíblicas y aunque equivale a la palabra cerviz en el sentido del latín, por eso fue traído así la versión Vulgata, la versión del 70, así no lo tradujo, pues vamos a ver que en la expresión hebrea tiene una representación un tanto diferente. Vamos a resumirlo de la siguiente manera. Koref. La palabra koref lo que pretende mostrarnos es que la expresión en latín cerviz, haciendo referencia a la vértebra, mientras que el término koref tiene como consecuencia un calificativo diferente y ha sido traído desde el punto de vista de la parte posterior de la cabeza. Esto es lo que quiero que resaltemos. La parte posterior de la cabeza. Observen, no dice de la vértebra, la última vértebra que conecta la columna vertebral, la cervical, con el cráneo, sino la parte posterior de la cabeza. Entonces, en un sentido metafórico, cuando leemos la porción de Bereshit, en el capítulo 49, verso 8, dice: cuando Jacob en su lecho de muerte bendice a sus hijos y le dice especialmente a Judá: tu mano pasará sobre el koref de tus enemigos. Lo podríamos parafrasear diciendo: tu mano pasará sobre la cerviz de tus enemigos. Pero la expresión allí se traduce de la siguiente manera: tu mano pasará por la espalda de tus enemigos. Evidentemente quiere decir aquí que los enemigos de Judá serán derrotados y le volverán la espalda, y aquí que se emplee koref en el original resultaría harto, pedante su traducción directa, occipital o atlas, como lo veremos. Esta expresión, en sentido muy diferente, la vemos también en diferentes textos. Vamos a mencionar algunos, pero particularmente quiero que lleguemos a este punto. A la vista de estos textos hay que concluir que koref significa principalmente la primera vértebra cervical, o sea, el atlas, nombre moderno que se utiliza recientemente. Y como también se tradujo por diferentes autores, hay hechos en los que también la traducción tiene que ver con un concepto árabe en el cual los árabes llaman a la parte posterior dar alami, es decir, saturar, satura.
por su parecido a las letras mayúsculas griegas. Y esto hace que los escritores de esta lengua, a pesar de su disposición, le dan otro nombre árabe que no sé pronunciar en el árabe, como indica Kamadujwe. El nombre de esta satura a los traductores hebreos les anuncia que sería de manera distinta y la pronuncia así. Coref, que viene del Levítico, en el que nos muestra que la traducción hace referencia a la parte del occipital que está cosido, saturado, los huesos del cráneo. Al disponer de esta traducción cervical hebreo, nos encontramos y nos sorprendemos ver cómo la palabra hebrea tasparaj, colum o cuello uterino, también tiene una expresión distinta a la que verdaderamente nosotros conocemos en las traducciones a nuestro idioma en español. En este orden de ideas vamos a concluir lo siguiente. En los conceptos del pueblo de Israel, los libros de la Biblia presentan hebraísmos, por eso traje a la colación la definición de qué es un hebraísmo. Y estos hebraísmos nos muestran que más que una cerviz que no permite inclinar la cabeza, hace referencia a un pueblo de cabeza dura. Vean qué interesante. La palabra coref, más que cerviz o vértebra cervical, que impide que la cabeza se incline, corresponde mejor en su original coref en hebreo a la expresión pueblo de cabeza dura. Tanto si la traducimos coref por occipital, como si preferimos hacerlo por hueso de la nuca. Y comprende que así tenía que ser porque ¿qué relación existe entre el cuello y la testarudez? Es decir, los autores del texto lo que nos quieren indicar es que evidentemente en este hebraísmo, la cervical, no hay manera que la cervical no nos permita inclinar la cabeza, a menos que haya una parálisis o algo por el estilo. Pero la palabra coref en hebreo sí nos lleva a concluir que cabeza dura significa que nosotros entramos a niveles de desobediencia, de rebeldía, de necedad, porque nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestra forma de hacer son las que nos llevan a no tener verdaderamente humildad. Como diría el apóstol Shaul, Rab Shaul diría, queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. ¿Cuántas veces hemos pasado por esta misma expresión? Cuando por primera vez vemos esta situación y entendemos que la cabeza dura de los hombres es la que no nos permite avanzar. ¿Cuántas veces nosotros hemos colocado o hemos expresado y lo manifestamos en el idioma español? Es que es una cabeza dura, pero usted ¿por qué es tan cabeza dura? Pero si es que eres cabeza dura, te estoy diciendo que esto no funciona así, porque eres tan cabeza dura. Entonces no significa que no incline su cabeza, sino que no quiere, no admite, no comprende, no desea, no permite entrar en razón frente a una situación. Entonces, mis amados hermanos, creo que hemos logrado definir así muy rápido. Es un estudio inmensamente grande, es un contenido maravilloso sobre el contexto de cabeza dura, pero traté de resumirlo de una manera muy práctica. El libro de Proverbios en el capítulo 51, verso 10, nos dice: Crea en mí, oh Adonai, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renuévame, porque esta cabeza dura que quiere pensar con la inteligencia del hombre, con la razón del hombre, con el entendimiento del hombre, en la voluntad del hombre, entonces somos voluntariosos. Y cuando una persona es voluntariosa, ¿qué significa? Apartado de Dios, apartado de Hashem, que quiere hacer lo que le parece, cómo le parece y cuándo le parece, entonces será un cabeza
dura. Renuévame, Hashem. Permíteme ver lo que no se ve, oír lo que no se escucha. Permíteme discernir. Permíteme recibir luz y ser luz en medio de la oscuridad. Padre, permíteme con sabiduría tomar decisiones sabias, prudentes, conducentes en el buen sentido de una palabra. Hay circunstancias en las que Hashem no nos permite avanzar en un área. Hay circunstancias en las que Hashem no nos permite, avanzar en un negocio o en una compra, en una casa, en un auto, en un viaje, y de pronto nosotros entramos en esa mala cara, en esa cara dura o en esa cabeza dura y decir, pero ¿por qué no puedo yo hacer las cosas? Porque todo tiene su tiempo. Cuando comprendemos que Hashem tiene todo en control, entonces yo no necesito pasar por un problema de cabeza dura, porque yo sé que Hashem todo lo tiene en control. Cuando yo sé que la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai está conmigo, entonces yo sé que las cosas saldrán bien. Dígalo conmigo, en Hashem todo ayuda para bien. El libro de Proverbios en el capítulo 51 y en el verso 11 nos menciona, no me eches de delante de ti, Eterno, y no quites de mí tu Ruach HaKodesh. Porque apartado de ti, Hashem, yo sé que apartado de ti nada podemos hacer. Así es que en este tema propuesto para la semana, duro de servir, ahora dígalo en hebreo, en la expresión hebreo-español, dígalo cabeza dura. Tenemos como propósito, mis amados, restaurar nuestra mente, humillarnos ante la voz de Adonai, en obediencia, en sujeción. Por lo tanto, la Escritura nos menciona en muy buena parte de los textos cómo el pueblo pasó por rebeldía, por desobediencia, por necedad. Ahora mismo, para el tiempo de la grabación de este programa, estamos frente al Parashá Korah, y vemos cómo el pueblo se levanta, el pueblo se agita, el pueblo, algunos empiezan a pronunciar palabras contra obediencia, palabras contra liderazgo, palabras contra la visión, contra la misión, contra el propósito de Hashem, y algunos cabeza dura por ahí también transitan y se confabulan y empiezan, y el pueblo unido jamás será vencido, y nosotros exigimos nuestros derechos, exigimos, y todos queremos exigir. Compartíamos con el programa de Café Cheminí justamente que el pueblo, cuando cabeza dura pretende hacer sus propias decisiones, pues el pueblo se encarga de elegir a sus líderes. Y cuando se encarga de elegir a sus líderes y están seguros de ellos y los promocionan y los elevan y los apoyan y los patrocinan y los financian y los defienden, etc. Está bien, eso es parte de un proceso de lo que conocemos como la democracia. Pero en medio de ese proceso pasan pocos días en que nos vamos a dar cuenta que ese líder en quien pusimos nuestras esperanzas de vida, económicas, de familia, de muchos aspectos de la vida, eventualmente nos encontramos con que ese líder es todo lo contrario a lo que realmente nosotros esperábamos. Y cuando nos damos el golpe decimos, ¿y cómo es que yo elegí a esa persona? Bueno, los pueblos eligen a quienes consideran deben ser sus líderes, y cuando descubren que no era lo que esperaban, entonces ahora el pueblo unido se levanta en desobediencia, se levanta en rebeldía, se levanta en ira, en contienda, en pleitos, y se levanta para exigir ahora sus derechos y proclamar que el pueblo unido jamás será vencido. Estaba buscando una gráfica aquí en mis fotografías. Permítanme un segundo, por favor, si la puedo encontrar, que me pareció muy interesante y me parece que la puedo traer a colación con nuestro tema para el día de hoy. A ver, es que entre tantas miles y miles de fotografías, ¿saben? Camilo, mis hijos siempre me dicen, papi, pero ¿por qué tienes tantas fotografías? Esta memoria ya no avanza más. Miles y miles y miles. Me encantan las fotografías, las buenas fotografías, los buenos artículos, las buenas fotografías de algún texto en particular. Me gusta tenerlos y sé que en algún momento me son útiles, pero justo cuando los voy a buscar, ¿qué ocurre?
probablemente no lo encuentro como me acaba de ocurrir en este mismo instante. Denme un segundo, por favor. Espero poderlo encontrar porque la frase que quiero mencionar es una frase supremamente interesante y viene justo al tema que estamos tratando. Pero, I'm so sorry. No la encontré. Bueno, ya la comentaremos en otro momento. La seguiré buscando a ver si la logramos presentar. Todos los seres humanos, sin excepción, amados, todos los seres humanos, sin excepción, muchas veces utilizamos acciones no solamente corporales, visibles, sino ademanes, gestos, actitudes, comportamientos que pues denotan con absoluta claridad que estamos indispuestos, molestos, airados, que no estamos de acuerdo. Y es así cuando parece que no queremos saludar a nadie, no queremos saber de nadie, no queremos que nadie nos diga absolutamente nada. Pastor, por favor, ni me salude, porque en este momento estoy molesto. Y nos ocurre con mucha frecuencia. Nosotros, los predicadores, pastores, como lo quiera llamar, cuando estamos frente a un grupo, a una comunidad, a un púlpito, digamos, en este caso, observamos con detenimiento a cada uno de quienes están allí sentados. Y cuando los observamos podemos ver el que está navegando en otra dimensión y batalla para lograr mantener sus ojos abiertos y batalla y está en esa lucha hasta que de pronto le dice: hermano, por favor, ¿me puedes decir qué opinas al respecto? Pero, perdón, disculpe, aterriza. O cuando de pronto se encuentra uno frente a ese púlpito y ve a esas personas que se colocan en esa posición arrogante, a ver, como de qué me quiere hablar hoy, qué es lo que cree que me va a tener que decir. Esas actitudes son actitudes, vamos a ponerlo en el hebraísmo, en español, cabeza dura. Yo no vengo a recibir, yo vengo a resistir. Y cuando reconocemos estas situaciones nos damos cuenta que esas expresiones son tan visibles que todo el mundo las nota menos nosotros mismos. Y la Torá nos enseña precisamente que un corazón duro, que un corazón que no tiene una relación personal directa con Hashem, pues estará siempre presentando este tipo de actitudes. Así es que esa palabra oref, koref, que está en la parte posterior del cuello del ser humano, es la que hace la unidad con la columna y es la parte que permite que el cráneo, la cabeza, los huesos de la cabeza y el cuello se conecten, se unan y a su vez poder tener todo tipo de movimiento. Así es que la cerviz, como lo veíamos en la primera parte de nuestra reunión, es esa unidad en dos partes de nuestro cuerpo, lo que es la cabeza y donde se empieza a formar el tronco, la columna vertebral. Y podemos allí darnos cuenta que allí se aparecen o se registran los movimientos. Podemos girar hacia el frente, podemos girar hacia los lados o podemos rotar debidamente la cabeza. Cuando alguien baja la cerviz, es tomado como una persona humilde, es tomado como una persona de gratitud, es tomado como una persona apartado de todo tipo de altivez, es apartado de ser un engreído, de ser un hombre indómito, de ser una persona que se revela. Esta es una situación. Por lo tanto, cuando alguien es de dura cerviz o cabeza dura, no doblará su cabeza, hará cuanto le parece que tiene que hacer a su manera y por lo tanto sufrirá golpe tras golpe tras golpe y probablemente él mismo como tal no se dará cuenta de los problemas. Cuando tengo algunas reuniones, por ejemplo, con los varones Kadosh, en diferentes ocasiones les he preguntado: amados, por favor compártanos cada quien voluntariamente acciones, decisiones que hayas podido tomar y hagamos el ejercicio. Compartamos aquí en el chat alguna decisión o alguna acción que tú has tomado en tu vida en tus propias fuerzas, como cabeza dura, que un día tú puedes decir: Padre, yo reconozco y definitivamente reconozco que aquel día, en aquella ocasión, frente a determinada decisión, obré con cabeza dura.
Y voy a decir con cabeza dura, no estoy diciendo con cabeza hueca, que eso sería peor, pero con cabeza dura, hablando del testarudo, hablando de aquel que no admite corrección, hablando de aquel que cree que todo lo sabe, hablando de aquel que cree que todo lo puede, hablando de aquel que cree que nadie le tiene que decir nada, porque es interesante, hay gentes que dominan todos los temas. Si se trata de aspectos jurídicos, es un jurídico legal, jurista profesional. Si se trata de asuntos médicos, conoce todo lo de medicina. Si se trata de asuntos financieros, conoce todo lo que son las bolsas de valores. Si se trata de asuntos migratorios, conoce todos los asuntos migratorios. Por favor, ¿será una cabeza hueca o será una cabeza dura? Pero cuando se trata de hacer algo por sí mismo, básico, elemental, no sabe qué hacer. No sabe cómo solucionar, no sabe cómo atender. ¿Cuántos de nosotros hemos querido o hemos pretendido ser ese tipo de personas que no le doblamos la cabeza dura, absolutamente a nada ni a nadie? Porque nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer. Yo lo hago así. A mí me parece así. Así me enseñaron en mi pueblo y por lo tanto así lo seguiré haciendo. ¿Saben? Lo he compartido en varias ocasiones. ¿Cuántas veces en nuestras enseñanzas de Torah, Kadosh Torah, hemos enseñado el tema respecto de los alimentos kosher, kacher, los alimentos limpios, puros e impuros? Y sin embargo, pues cada quien toma la decisión de consumir los alimentos que apetece, de los cuales gusta y que cree que está bien. Pero cuando yo me entero de algunas noticias, porque me entero de muchas noticias, si sabe que a tal persona o a tal hermano o a tal hermana le ocurrió esto y esto y esto, vea cómo le parece. Y usted sabe por qué ocurrió eso. Porque pues no acepta, no admite la importancia de comer los alimentos puros, de comer los alimentos kasher o kosher, sea sefardí o sea como lo quieras llamar, no hay problema. Entonces, cuando yo me entero de esas consecuencias, pues es obvio. Cabeza dura, se le ha dicho, se le ha advertido, se le ha enseñado, se le ha establecido bíblicamente y sin embargo no quieren atender la palabra de Hashem. Esos son asuntos de religión, esos son asuntos de judíos, eso no tiene nada que ver conmigo. No, mi amado, no es un asunto de judíos, no es un asunto de religión, es un asunto de salud, que Adonai se tomó el tiempo de enseñarnos debidamente cómo cuidar nuestra salud. Ay, pastor, finalmente de algo nos tenemos que morir. Por supuesto, mi querido hermano, todos sin excepción partiremos en algún momento. Pero si yo me puedo economizar unos añitos de vida, de buena salud, de bienestar, ¿qué mejor? Entonces, si se dice no fuma, bueno, a mí nadie me tiene que decir yo fumo y punto, ese es mi problema. El que se va a morir soy yo. Ok, no problem, está bien. Pero cuando entendemos en el poder de la palabra que Hashem procura mi bienestar, mi salud, mi plenitud como persona, como hombre, como padre, como esposo, como hijo, como ministro, como líder, como parte de una comunidad, entonces ahora yo sé que debo cuidarme. Normalmente las gentes comienzan a cuidarse después de los 70, 80. La gente camina, la gente hace deporte, la gente quiere ir al gym, la gente quiere tomar agua, la gente quiere comer bajo de sal, bajo de azúcar. Yo ya no tomo esto, yo no tomo esto, ya no tomo esto. Pero mi hermano, sí, el daño se hizo hace 30, 40 años atrás. El organismo entró en un proceso de daño funcional desde hace muchos años. Una persona que ha venido fumando 70 años, a los 75 se le ocurrió que ya no puede fumar más para librar un cáncer en pulmones. Pues mi hermano hace 50 años ya traía consigo esa enfermedad. Por lo tanto, entender el concepto de cabeza dura significa que si no aprendemos la lección, si leemos la palabra y no encontramos las grandes bendiciones que Adonai tiene para nosotros, entonces definitivamente cabeza dura, no comprenderemos hacia dónde es que definitivamente vamos. En el libro de Nehemías, en el capítulo 9, verso 15, nos dice la palabra: les diste pan del cielo
en su hambre y en su sed les sacaste agua de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Verso 16, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cabeza dura, y no escucharon tus palabras. Una cerviz endurecida es cuando los hombres no escuchan la palabra de Hashem, sus ordenanzas, sus mitzvot. No prestan atención a lo que quiere decirnos. La verajá del alimento, del agua, del calor de la nube y la protección de su mano y las grandes bendiciones, ellos nunca les importó estar atentos a esta bendición. Todos recordamos la historia del pueblo de Israel. Después de su tiempo de esclavitud viene Moshe, viene el proceso de las señales y maravillas, todo lo que conocemos como las plagas y todo lo que Hashem hizo a favor del pueblo de Israel. Y con todo y esto, ahora parten al desierto, y con todo y esto en el desierto se quejan, reclaman, exigen, se rebelan, juzgan, difaman, les incomoda Moshe, les incomoda Aarón, les incomodan los hijos, les incomoda absolutamente todo. ¿Y quiénes son ellos? ¿Acaso solamente Dios puede hablar a través de ellos? ¿Acaso Dios no está con todos nosotros? Y si Dios está con todos nosotros, ¿por qué entonces hacemos solo lo que ellos digan? Si también Dios está con nosotros, yo también puedo ser líder, yo también, todos podemos ser líder. Pero pues habrá alguien que tiene que liderar sobre todos los demás. No oyen la palabra de Hashem. En el verso 17 dice, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cabeza y se rebelaron y pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Adonai, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Cuando olvidamos sus maravillas, que son tan incontables, sus misericordias, sus favores, nuestra cabeza dura, nuestra dureza de cerviz, no podrá permitirnos dejar de lado la rebeldía, la desobediencia y, por supuesto, la necedad. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 30, verso 8, dice, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como lo hicieron vuestros padres. Someteos a Adonai y venid a su Mishkan, a su tabernáculo, a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Adonai vuestro Elohim, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Así es que, duro de cabeza, pueblo duro de cerviz, hay una actitud que nos permite tener un cambio, esa actitud del reconocimiento de la palabra, esa actitud del reconocimiento de Hashem, como lo dijimos en otros momentos y lo hemos compartido en tantas ocasiones, cuando decidimos pasar por un proceso de la tevilá, purificación, el mikveh, cuando pasamos por un proceso de descontaminación, de limpieza, cuando pasamos por un proceso de tikkun, de adentro hacia afuera, cuando pasamos por un proceso de teshuvá, cuando entramos a un proceso de sometimiento. Por favor, la palabra sometimiento entendámosla en el sentido bíblico, no en el sentido del mundo. Porque es que ustedes son sometidos a esa iglesia, ustedes son sometidos a ese pastor. No, por favor, no estamos sometidos a hombres, estamos sometidos a la palabra, estamos sometidos a nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach. Y cuando entendemos el sometimiento, es decir, obediencia, entonces nos congregamos, nos consagramos, adoramos su nombre, servimos, es decir, formamos ministerio. Recuerden que ministerio significa servir.
Y cuando yo formo parte del ministerio, cuando mi casa y yo servimos a Adonai, cuando mi esposa, el varón, nuestros hijos, nuestra familia, en el entorno de una comunidad, servimos a Hashem, entonces esa actitud de cara dura, esa actitud de duros de servicio, empieza a retroceder. ¿Cómo aprendemos a retroceder en este proceso? Jeremías capítulo 17, verso 21 nos dice: Así ha dicho Adonai, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, esto es, Shabbat, ni hagáis trabajo alguno, sino guardad, santificad el día de reposo, Shabbat, como ordené a vuestros padres. ¿Cómo nos cuesta a muchos? Estoy hablando a las naciones, no estoy hablando a una comunidad en particular. En las naciones, ¿cómo nos cuesta entrar al día de reposo? Al día Kadosh, al día de Shabbat. Para los hermanos de Judá no es problema. Bueno, es que ellos son los de Judá. No es porque son los de Judá. Es que ellos vienen 3.500 años obedeciendo la palabra, sujetos a la Torah. Gracias a ellos tenemos nuestra Kadosh Torah visible, presente hoy. Pero cuando escucho con tanta frecuencia en nuestro entorno, en las comunidades, aquí en estas redes sociales, que todo el mundo presenta sus eventos de raíces hebreas, y estamos en raíces hebreas, y estamos en raíces hebreas, y estamos en raíces hebreas. Aleluya, gloria a Hashem, Baruch Hashem por eso. Pero recuerden que el asunto más que raíces hebreas es caminar en obediencia conforme a su palabra en la Kadosh Torah, en Yeshua HaMashiach. Porque ¿de qué te sirve estar en raíces hebreas si no estás de acuerdo con las ordenanzas, si no estás de acuerdo con el Shabbat, si no participas de Shavuot, de Sukkot, de cada una de las convocatorias en Levítico 23? Entonces, pastor, lo siento mucho, pero la verdad... ¿cómo le puedo explicar? Para este tiempo de Sukkot, no cuente conmigo. Para este conteo del Omer, no cuente conmigo, porque 50 días, yo no voy a estar ahí, pues 50 días, todas las noches conectado, no cuente conmigo. Ok. Bueno, eso cuando lo avisan, porque muchos cabeza dura ni siquiera lo avisan. Entonces, esto no es un asunto de raíces hebreas, hermanos. Esto no es un asunto de los tiempos modernos. Es que las raíces hebreas están en boga. No. Esto no es de esto. Esto es un asunto en el que la corrección que tenemos que hacer de adentro hacia afuera como creyentes no es la religión tradicional. No es un concepto solamente evangelístico. No es solamente un asunto de salvación. Es un asunto de compromiso, de discipulado, es un asunto de familia, es un asunto de obediencia, es un asunto de relación. Que nadie me tenga que decir cómo yo debo congregarme, cómo yo debo participar, cómo yo debo ser obediente, cómo yo debo cumplir, porque es que yo lo sé. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que su palabra es viva, yo sé que Yeshua HaMashiach es Ejad, yo lo sé. Y yo sé que cuando camino conforme y en obediencia a la palabra de Hashem, pues yo sé que todas las bendiciones vienen sobre mí. Y como todos lo sabemos en el libro de Devarim, en el capítulo 28, que tanto conocemos, entonces acontecerá que si oyeres la voz de Adonai, tu Elohim, para procurar cumplir todos sus misbot, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus palabras y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás y te alcanzarán si oyeres la voz de Adonai. Bendito serás tú en la ciudad y bendito serás
en el campo. Es decir, que a donde quiera que tú vayas. Vimos hace unos días el tema de la tierra prometida. No sé si estás en una ciudad, no sé si estás en Estados Unidos de América, en Guatemala, en Salvador, en Colombia, en Europa, en algún pueblo por allá retirado. No sé si estás en una ciudad o estás en un campo, en una vereda, en el pueblo, por allá, en la lejanía. Pero esta palabra dice que si yo estoy en obediencia con Hashem en su Kadosh Torah, en su palabra, bendiciones recibiré en la ciudad o en el campo. Y podemos continuar con todas estas bendiciones porque Adonai dice que Él abrirá el buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de mis manos, y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Siempre que leo este texto maravilloso de Devarim, capítulo 28, verso 12, prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Creo que si hubo algo en lo que el pueblo judío, la casa de Judá, ha creído, es en este texto bíblico. Entonces las gentes compran los libros porque los judíos son ricos multimillonarios, porque los hombres más ricos del mundo son judíos, porque los hombres de mayor número de premios Nobel en la ciencia, en la medicina, en la economía, en la electrónica, en las artes, en tantas áreas, es el pueblo judío, y todo el mundo quiere leer y leer y leer y estudiar. Bueno, ¿para qué tienen que leer tantos libros? Aquí está la respuesta. Si oyes atentamente mi voz y cumples lo que yo te ordeno hoy, todas estas bendiciones vendrán para ti. Bendito serás en la ciudad, bendito será el fruto de tu vientre. Entonces hoy la sociedad dice, bueno, una familia ya a más de 2 hijos no es posible. Le pregunta uno a los hogares, a las parejas, ¿y cuántos hijos desean tener? Uy, no, pastor, la verdad es que por ahora por lo menos no pensamos en tener hijos. Y si los llegamos a tener, pues tal vez, ojalá 2 máximo, y ojalá que sea un niño y una niña, ya terminamos. Cuando la palabra nos enseña que en el vientre, en el fruto del vientre hay bendición, y en esto el pueblo judío nos da la respuesta. No hay otra nación, no hay otro pueblo que haya sido tan maltratado, tan, ¿cómo se llama la expresión? No quisiera utilizar esta expresión poco fuerte. No ha habido otro pueblo en el mundo tan exterminado como lo ha sido el pueblo de Israel, la casa de Judá. El holocausto, la Inquisición, las persecuciones, etc. Pero gloria a Hashem, hoy la casa de Judá, la casa de Israel, esparcida por todas las naciones. Y creo que aquí en el chat usted me puede colocar: en mi país tenemos tanta comunidad de pueblo judío. Ahora en los próximos días estaremos desarrollando una salida de familia pastoral hacia algunos lugares en Washington, en New York, hasta la ciudad, hasta arriba, Búfalo, estaremos por allí. Y tengo dentro de mi recorrido, en mi proyecto, visitar el barrio judío. Alguna vez pasamos por allí, aunque fue muy de pasada. En esta ocasión quiero adentrarme al barrio, quiero ir al barrio judío, quiero conocer su estilo de vida, quiero conocer sus locales, sus tiendas comerciales, sus escuelas, sus actividades. Ellos tienen su propia escuela, sus propias universidades, sus propios transportes, su propia policía, sus propios... Todo es el pueblo judío, es decir, no es un barrio dentro de New York, es una comunidad de Israel viva dentro de una nación. Tienen sus propias normas, sus propias escuelas, sus propios hospitales, etc. ¡Wow! ¿Y cómo este pueblo logra esto? Bueno, porque Devarim capítulo 28 así lo estableció. Oye atentamente mi voz, camina en obediencia, y todas estas bendiciones te alcanzarán. Es decir, no seas cabeza dura. Cabeza dura, por favor, si hay alguien por ahí, espero que no, que sea cabeza dura, diga, por favor, necesito corrección. Jeremías capítulo 32, verso 33. Y volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir la corrección.
Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. El hombre que no escucha la corrección de Adonai, más da la espalda en señal de indiferencia, traerá contaminación a su casa. Por lo tanto, es necesario revisar que en la casa, en nuestros hogares, en la casa de Adonai, esté limpia de toda contaminación que haya sido traída por la desobediencia. En el libro de Proverbios, en el capítulo 29, verso 1, la palabra nos dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Oh, por favor. Proverbios capítulo 29, léalo por favor en casa, verso 1. La cerviz dura de todo hombre, al final será quebrantada por Adonai, para que reconozca quién es Él, tomado del polvo de la tierra. Delante del Altísimo, el Todo Creador, pero se corre el riesgo que si aún así no lo busca, no lo reconoce, no lo obedece, no lo adora, en su tiempo entonces vendrá el quebrantamiento, aparentemente sin causa. Oh, tremendo esto, hermanos. Voy a ponerlo en un modismo de Israel Casa Integral. Si no lo aprendes por revelación, lo aprenderás por persecución. Ahí está el cuarto de los zarandeados. Tal vez tengamos que pasar por esa habitación y ser zarandeados en muchas áreas de nuestra vida para poder de alguna manera entrar en sentido y entrar en razón. ¿Cómo es que el ser humano quiere aprender a salir de ser un cabezadura, duro de cerviz, si no es solamente mediante la acción de dolor, de persecución? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que aprender la lección a través de este proceso? Y suena muy fuerte las palabras que estoy utilizando, pero aún nuestros hijos, porque hablamos en buena parte de la semana respecto de nuestros hijos y nosotros como hijos. Hijos en desobediencia, el hijo contumaz, el hijo necio, comillas, el hijo burlador, el hijo desobediente, el hijo rebelde. ¿Y cuántas veces vemos en muchos casos a nuestros hijos o como hijos? Lamentables situaciones, accidentes, crisis, economía, enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas radiografías que podríamos considerar. ¿Por qué resistir entonces la buena voluntad de Hashem? En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, verso 51, dice la palabra: vosotros que sois de cabeza dura e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Ruach HaKodesh, como hicieron vuestros padres, así también hacen ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes les habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis entregadores y asesinos. Por lo tanto, amados hermanos, una cabeza dura, restaurada, una cabeza dura, renovada. Isaías capítulo 48, verso 3. Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y de frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, y no anunciaréis vosotros.
Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí, ya lo sabía. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Adonai conoce nuestro pensamiento. Adonai conoce nuestro corazón. Por lo tanto, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Isaías capítulo 10, verso 27. Padre eterno, gracias te damos, Hashem, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Hashem, porque nos has guardado en el hueco de tu mano. Gracias, Hashem, porque un día nos permitiste entender que estábamos caminando en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia razón. Aún como padres de familia fallamos en la educación de nuestros hijos y fallamos porque nadie en algún momento tal vez nos dirigió, o porque tal vez, aunque nuestros padres quisieron formarnos y establecernos, como cabeza dura no lo aceptamos. Como cabeza dura tomamos una dirección contraria a lo que nuestros padres en su buen querer hacer no lograron hacer. Hoy como padres también somos responsables de nuestros hijos. Pero hoy como Padres eterno, clamamos a ti, tu bondad y tu misericordia, para que nuestros hijos, aquellos que hoy se encuentran probablemente descarriados, probablemente apartados, probablemente enfermos, contaminados en el mundo, en las vanidades, en los contratiempos del mundo, en los pleitos del mundo. Padre, clamamos en esta semana tu misericordia para ellos. Si hay una petición especial en este día para nuestro cierre de semana, por favor, aquí en el chat, por favor, coloque su petición. Si se trata de los hijos, si se trata de un hogar, de un matrimonio, si se trata de un esposo, de una esposa, cualquiera que con cabeza dura ha cometido errores, tropiezos, traspiés, se ha golpeado con la piedra una y otra y dos veces más. Padre eterno, por cada uno de quienes hoy en esta semana hemos recibido una palabra, apártanos de toda rebeldía, de toda desobediencia, de toda iniquidad, de todo pensamiento de cabeza dura, de toda acción de ser necio, apartado de ti, de desconocer tu palabra, siendo rebeldes, altivos, soberbios, indolentes, negando escuchar tu palabra. Permítenos, Padre, que todo pensamiento de altivez contra tu palabra sea convertido en un pensamiento de humildad, de gratitud. Hashem, permítenos inclinar nuestra cabeza, que esta cabeza dura con la cual nos hemos dado tantos golpes, Padre, hoy podamos presentarnos delante de tu presencia con un corazón completamente contrito, humillado, poder recibir la presencia de tu Ruach HaKodesh, que nos dirija, que nos establezca, que nos fundamente, que la presencia tuya sea con nosotros, que tu Shekinah nos acompañe en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Como dice esa preciosa oración del cierre de Shabbat, Yivarejeja Adonai Beyizmereja, Yaer Adonai Panaveleja Bejuneca, y Yaseh Cherá Israel, Padre eterno, tráenos tu bendición, el shalom hacia nuestras vidas. Si tenemos que pasar por esa prueba de la desobediencia, enséñanos a cambiar nuestra actitud rebelde. Apártanos de toda oscuridad y contaminación del mundo y tráenos, eterno Padre, a ser hombres de humildad, a tener el verdadero semblante de la imagen y semejanza tuya, a ser verdaderos líderes de una familia, de una comunidad, en un matrimonio como padres. Eterno, yo quiero pedirte de manera especial a esta hora que nuestros hijos, hablo de todos los hijos de Israel,
puedan ver a nosotros, sus padres, creciendo en el temor de tu palabra. Que nuestros hijos puedan tener un reflejo, un modelo de hombres de emuná, de hombres de fe, de hombres de bitajón, de hombres kadosh. Que pueda tener una relación amigable con mis hijos, con mi esposa, como padres, que podamos hablarnos en el amor de Hashem, y que todo lo que el enemigo nos ha querido robar, la paz que solo tú nos puedes dar, hoy, Padre eterno, sean puestos a disposición de nuestros corazones el servirte, el honrarte, eterno Padre. Por favor, dígalo conmigo: mi casa y yo serviremos a Hashem. Y cerremos esta semana diciéndolo todos juntos: es un privilegio servir a nuestro amado Adonai. Bien, mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido una semana apasionante. Muchísimas gracias por su compañía. Muchísimas gracias por compartir la enseñanza. Muchísimas gracias por colocar ahí un me gusta, pero en especial gracias por su tiempo y en especial, muy en especial, gracias por enviarme sus mensajes. Disfruto mucho de la lectura de los mensajes que ustedes me envían, sus testimonios, sus experiencias, cómo Hashem ministra sus corazones, porque no solamente es para ustedes la enseñanza. Yo soy el primero en recibir esta enseñanza. Gracias, Hashem, por todo cuanto tú nos das. Mis amados, Shabbat Shalom. Muy buen tiempo para todos en este fin de semana, en este día de reposo. Nos veremos la próxima semana con un nuevo tema. Así es que bienvenidos a nuestra celebración en el día de Shabbat, 4 de la tarde. Les esperamos a través de YouTube, celebrando nuestro tiempo de Havdalah. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Shalom. Shalom, shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.